Vamos entonces al libro de Jeremías capítulo 33, del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo incomodo un minutito, nos puesto en pie, oramos al Señor. Te damos tantas gracias, Señor, en esta hora, por la bendición de tener su palabra frente a nuestros corazones en esta hora. Te doy gracias porque hoy día están aquí en este lugar, en la casa de Dios, para adorarte, para exaltarte y también para oír tu dulce voz. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos quienes tengan acceso, Señor, a escuchar el día de hoy tu palabra, tu favor, tu misericordia, tu verdad escritural, haga vida en cada uno de nuestros corazones. Nos disponemos en esta hora, Señor. Te pido que uses mi corazón, usa mis pensamientos, usa mis labios, usa mis manos en esta hora para poder compartir tu palabra, Señor, con gracia, sazonada con sal, con sabiduría, Señor del cielo, y también con la excelencia que se merece, pues tu palabra es perfecta. En esta hora recibimos de usted su bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sean dadas al Señor. ¿Ve que la oración es efectiva? Llegó rapidito la Joy. Oh, el Señor te bendiga, yo de verdad, yo me gozo que hayas podido llegar, de verdad. Sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿ah? Esfuerzo. ¿Ah? Dios premia el esfuerzo. Bien, hoy quiero compartirles este mensaje dado al corazón del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. ¿Ah? Es que era muy duro lo que tenía que hacer el profeta. ¿Ah? De repente es rico que nos hablen de bendiciones, es rico que nos hablen de victoria, es rico que nos hablen de que el Señor va a abrir camino, va a abrir puertas, nos va a llevar al otro lado, vamos a cruzar el mar, ¿cierto? Es rico escuchar ese tipo de palabras, pero el profeta Jeremías tenía aún así la honrosa misión de compartir el mensaje del Señor, pero con un mensaje más duro. ¿Ah? Y esto me hace mucho sentido porque de verdad que hoy día siento mucho que la iglesia necesita este nivel de sinceridad con respecto al verdadero evangelio del Señor. Porque hoy día la gente ha caído, digo en general, no quiere decir que aquí ocurra, pero en general la gente ha caído en esa tibieza, en esa liviandad de olvidar quiénes somos y en qué condición nos encontramos. Usted y yo no estamos en ninguna condición de exigirle nada a Dios. A diferencia de que Dios nos exige todo de nosotros. Él nos dijo: vengan y síganme. Y aquí estamos nosotros, siguiéndole. Entonces, de verdad que la función y el rol que cumple el profeta Jeremías era muy difícil. Había que tener agallas para hacerlo. Primero, para discernir que realmente era la voz de Dios. Y vino palabra de Jehová, dice. ¿Y quién era Jehová? Jehová, el que hizo la tierra, el que la formó. Jehová es su nombre. Y estaba el sello de la palabra de Dios. Estaba comprometido la esencia de Dios. Estaba Dios mismo allí hablando al corazón de Jeremías, de manera que el hombre estuviese convencido de que no era cualquier Dios el que le hablaba. No era una sensación, no era ¿cómo se llama? No era que su sexto sentido se haya activado. No, habla precisamente de que él había sentido que la voz de Dios había resonado en su corazón. Que la voz de Dios en esta hora resuene en nuestra vida. ¿Ah? Que resuene en nuestro corazón, chiquillos. Que su voz resuene trayendo dirección. Yo quiero platicarles acerca de alcanzando la respuesta. Alcanzando la respuesta. Y habla particularmente en estos 3 versículos la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Es lo más vital, amado iglesia, amado hermano, amado oyente. La oración es lo más vital que el Hijo de Dios puede tener. Amados, no podríamos caminar en la voluntad de Dios sin desarrollar el hábito de la oración. No podríamos caminar.
no podríamos descubrir qué Dios quiere con nosotros. Entonces a veces andamos buscando la voluntad de Dios, pero no abrimos la Escritura, allí también está la voluntad de Dios, pero es sembrada, es desarrollada, es fortalecida la voluntad de Dios a través de la oración. Por eso mucha gente queda en el camino. ¿Sabe por qué? Porque no ora. Porque no tiene ese hábito de oración. O solamente oramos cuando estamos aquí en el culto. Eso no es suficiente. No es suficiente orar en los cultos, en los departamentos, no es suficiente orar aquí el domingo o solamente escuchar la palabra de Dios. Necesitamos todos los días orar delante del Señor. Lamentablemente debemos reconocer que es algo que cuesta más al hombre. Cuando digo hombre, digo mujer. ¿Ah? Es un hábito muy difícil de desarrollar. Porque si bien es cierto, no oramos en la carne, sino que más bien oramos por medio del Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo que el hombre de Dios ora con el Espíritu de Dios direccionado, inspirado por el Espíritu de Dios hasta el punto de pronunciar gemidos indecibles. Pero si bien es cierto, como les digo, oramos a través del Espíritu, esta carne se transforma en el mayor obstáculo para que usted y yo cultivemos la oración. La carne. Y no pude evitar recordar aquel hermoso episodio. Digo hermoso porque a pesar de que fue doloroso para Jesús, nos trajo a nosotros una gran enseñanza de cómo vencer la tentación. Y él, estando a punto de ser entregado, fue a orar al monte y le dijo a sus 3 amigos más cercanos, le dijo, por favor, oren para que no entren en tentación. Y fue el Señor a orar al monte. Y mientras oraba en el monte, dice que él lloraba, sudaba y estaba muy preocupada. La tensión estaba ahí al 100%, y estaba muy fuerte ese momento porque él sabía lo que iba a ocurrir. De pronto, al regresar para ver cómo estaban sus amigos, dice que lo encontró ¿cómo? Durmiendo. Y lo despertó. Lo despertó el Señor. Y él le dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito sea el Señor. Nos ayude el Señor a vencer nuestra carne. Porque la oración requiere de negación de nuestra carne. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer espacio, tenemos que arrodillarnos. O sea, no es que sea una tradición arrodillarse, es un principio bíblico. ¿Ah? El postrarse de rodillas. Entonces debemos vencer la carne. Y cuando nosotros pensamos en esto, de verdad que para nosotros es difícil desarrollar la oración. No podemos dejar de comer. No podemos dejar de ir a trabajar. No podemos incluso olvidar descansar. Pero sí muchas veces podemos olvidar orar. Como que dentro de nuestro diario vivir no está 100% hecho una prioridad el orar. O muchas veces hacemos oraciones express. ¿Ah? Son como estas botellitas, no voy a hacer propaganda, pero estas botellitas de refresco, que son express, ¿la ubican? Que con dos o 3 se acabó. A veces somos así. Hacemos oraciones express. Señor, acompáñame hoy día en el nombre de Jesús. Amén. Y listo. Y yo parto confiado. O tenemos mucha fe o tenemos poco tiempo. Pero debemos tener precaución. Necesitamos dedicar tiempo para estar en intimidad con el Señor. Y hoy día Jeremías nos muestra la llave que abre todas las puertas. Así que si hay puertas que están cerradas, en todas las áreas. Porque Dios es un Dios que nos bendice íntegramente. ¿Ah? No solamente Él desea que nuestro espíritu crezca, que nuestra alma se desarrolle, que nuestro corazón se alinee con su voluntad, sino que Él quiere bendecirnos aquí, estando en la tierra, íntegramente, de manera que no nos falta absolutamente nada. Porque Él dará conforme a nuestras necesidades. Y es por eso que el Señor le habla y le dice a Jeremías, por favor, clama a mí. Dígale al que tiene a su lado, clama al Señor. Niños, tienen que clamar al Señor. ¿Ya, Enzo? Muy bien, Enzo. Hay que clamar al Señor. Hay que clamar con la mamá. Hay que orar con la mamá, ¿cierto? Con la mamá y el papá. Y la hermanita. Entonces, tenemos que clamar al Señor.
Entonces, cuando el Señor trae esta palabra, quiero que pensemos un poco en la condición y en la situación que estaba viviendo Jeremías. Jeremías no andaba paseando por el campo. Jeremías no estaba en su día libre. ¿Ah? Jeremías no estaba haciendo cualquier otra cosa. ¿Sabe qué estaba Jeremías? Estaba encarcelado. Porque el pueblo del Señor estaba siendo aprisionado, estaba viviendo opresión por parte de los babilonios, donde el rey Sedequías puso en prisión a este varón de Dios para que no predicase y no compartiera el mensaje profético que el Señor había traído en él. Pero en medio de esas circunstancias había palabra del Señor. Como le digo a los que predican, ¿cierto? Ustedes saben que a los que predican le digo, ¿hay palabra de Jehová o no hay palabra de Jehová? Es que tiene que haber palabra de Jehová, ¿eh? Porque Dios nos habla todos los días. Y aquí vino palabra de Jehová, no vino palabra del amigo. El amigo le puede animar, el hermano le puede animar, el hombre le puede decir una cosa, le puede decir otra cosa, pero no hay nada más satisfactorio, nada más maravilloso que recibir palabra de Jehová. Palabra del Dios Altísimo, palabra del Creador del cielo y de la tierra, palabra de aquel que sostiene y afirma este mundo, este planeta y todo lo que en él habita. Y hoy día Dios ha traído palabra de Jehová para nosotros, para decirnos, clama a mí porque yo te responderé. Bendito sea el Señor. Yo estoy convencido de esto, ¿ya? Espero que usted también esté convencido de que hoy día Dios nos está invitando a clamar. Es por eso que quiero compartirle algunos aspectos relevantes acerca de esta pequeña porción bíblica que tenemos el día de hoy. Lo primero es que Dios nos está mandando a clamar, es un mandato. Dios, la palabra del Señor cuando vino al corazón de Jeremías, no le propuso una idea, sino que lo mandó. Él le dijo, clama a mí. Él no le dijo, si tú quieres puedes orar. Y también el concepto es diferente, porque una cosa es la oración que yo hago todos los días y otra cosa es el clamor. Y que ya voy a explicar un poco en qué consiste esto, porque es muy interesante y tiene mucho sentido. Pero el mandato que Dios le está dando a Jeremías en medio de la situación que está viviendo es clama a mí. ¿A dónde estamos clamando? El salmista decía, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde vendrá? Se preguntaba él. Pero de pronto el Espíritu de Dios, algo tiene que haber provocado en él y que vuelve en sí. Que se preguntaba y decía, ¿de dónde vendrá? Mas él decía, mi socorro viene de parte de Jehová, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, me gustaría que consideremos que uno de los mayores problemas que aparecen cuando oramos están habituados o sitiados en nuestro pensamiento. ¿Ya? Muchas veces el diablo quiere poner pensamientos negativos acerca de los resultados de la oración, de lo que provoca la oración, porque al diablo le conviene, amada iglesia, que el cristiano no ore. A él le conviene que usted no ore. Cuando usted y yo no oramos, ¿sabe de qué lado estamos? Estamos medio a medio. ¿Ah? No voy a decir que estamos al lado del diablo, porque también estamos a veces acá. Pero es más duro estar en el medio. Más complejo estar en el medio. O frío o ardiente. ¿Ya? Usted me entiende. Entonces, al diablo le conviene a usted que no oremos. Por eso es cuando uno revisa los trabajos de la iglesia, los tiempos de oración son a los que menos la gente asiste. Porque si los citamos muy temprano, no se pueden despertar o se quedan dormidos. Si los citamos muy de noche, es muy tarde porque estamos muy cansados. Entonces, a veces pasa que en la mayoría de las congregaciones, las reuniones de oración son las menos asistidas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la fuerza que necesitamos. Porque, amada iglesia, Dios nos está llamando a clamar en este tiempo. No podemos bajar la guardia. No pueden bajar la guardia. No puedo bajar la guardia. No puedo dejar de orar por ustedes porque el diablo me lo está peleando. Lo está emboleando la perdí. Está poniendo en el corazón de ustedes o en mi corazón y por eso ustedes tienen que orar por su pastor para que no metamos la cabeza en cualquier lugar, pues.
para que las falsas doctrinas no aparezcan en mi camino. Tienen que levantar cobertura por su pastor para que pueda guiarlos a lugares de delicados pastos, pues. Pero yo tengo la responsabilidad de clamar por cada uno de ustedes y sus necesidades. Así que seamos agradecidos porque por lo menos hay uno que está orando por usted. Gracias, Señor, por esto. Yo debo guardar, tengo que cuidar este redil. Y no hay mayor protección que la que logramos a través de la oración. Porque con la oración levantamos vallado, con la oración levantamos cobertura, con la oración la sangre de Cristo desciende sobre su pueblo. Y los cubre, les cubre el pensamiento, les cubre el corazón, para que cuando venga la prueba, venga la tentación, venga el dolor, no los tumba el suelo, pues. Y salgan victoriosos. Como dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerdan? Tranquilo, yo estoy orando por ti, Pedro. El diablo me ha pedido tu vida para que seas zarandeado. Pero no te preocupes, porque en medio de ese zarandeo recibirás fortaleza. Va a fallarte la fuerza. Me vas a negar quizás, pero tu fe va a quedar intacta, dijo él. Yo estoy orando para que eso ocurra. Bendito sea el nombre del Señor. Clama, iglesia. Clamemos como iglesia. Porque el diablo va a bombardear su corazón y le va a decir a usted, ¿para qué oras? No sirve de nada tu oración. ¿Qué vas a orar si mira cómo estás? Dios no te escucha. Le va a poner en su cabeza de que el Señor está muy ocupado con otro hermano, con un pastor. Pero el Señor quiere atender a todas nuestras necesidades. Dios atiende a la necesidad de su pueblo. Dios quiere oír su clamor. Dios quiere escuchar su voz. Escucha nuestros pensamientos, pero también escucha mi voz cuando yo clamo a Él. Él quiere recibir, amada iglesia, nuestro sincero corazón allí en su presencia. Él está esperándonos todos los días, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada madrugada, que usted se despierta en la oportunidad para clamar a Dios, en la oportunidad para interceder a Dios. No es que el horario lo sea todo, pero es el momento que Dios nos ha dado para poder interceder, para poder clamar y para poder humillar nuestros corazones delante de su presencia. Porque cuando usted ora, levanta un altar al Señor. Y el Señor le dice aquí a Jeremías, no le dice, ora y te responderé. Él le dice, clama a mí que yo te responderé. Amados, el clamor de nuestro corazón nace de la profunda necesidad que tenemos de Él. La oración, usted puede orar, puede agradecer, puede alabar, puede exaltar, puede decirle cosas lindas a Dios. Mas el clamor nace de una profunda necesidad. De allí nace el clamor. Por eso es diferente a la oración. Porque cuando usted está triste, usted al alzar su voz, al dirigirse a Dios, usted está clamando. Cuando le dice, Señor, te entrego mi necesidad, te entrego mi tristeza, haz algo con ella. Está clamando al Señor. Jeremías estaba en una situación muy difícil y por eso el Señor no le dice ora, el Señor le dice clama, porque yo sé, amada iglesia, que el Señor ve nuestra necesidad y vio la necesidad del profeta Jeremías. Por eso le dice clama a mí. Clamemos al Señor. Yo sé que todos tenemos necesidad y si usted me dice que no la tiene, sí la tiene. El pecado está dentro de nosotros y necesitamos del Señor. En el original hebreo la palabra clamar significa gritar, significa llamar, significa invocar. Y para finalizar este punto quiero invitarlos a clamar al Señor. ¿Sabe por qué razón? Porque en el original dice que la palabra clamar significa invocar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted esté en tristeza, cuando usted esté en tribulación, cuando usted clama a Dios, lo que le está diciendo al Señor es: involúcrate, Señor, en mi necesidad. Involúcrate en mi problema. Involúcrate en mi ansiedad. Involúcrate en mi enfermedad, Señor. ¿Y el Señor sabe qué va a hacer? Se va a acercar, pues. Pero si no clamamos a Él, Él no se va a acercar porque Él es respetuoso. Si usted y yo no lo involucramos, el Señor no se acerca. Su palabra dice, si yo me acerco a Él, entonces Él se acercará a mí. Pero si yo camino lejos del Señor, es muy difícil que el Señor se acerque. Porque no es que el Señor se aleje de nosotros, es que usted y yo somos quienes nos alejamos de Él.
El Señor permanece siempre en el mismo lugar. Por eso si en alguna vez nosotros le hemos fallado a Dios y clamamos con un corazón sincero y honesto y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado, tenga por seguro que usted va a encontrar a Dios donde mismo lo dejó. Porque el Señor no se mueve de su lugar. El Señor no se va a mover de su lugar. El Señor va a estar allí esperándolo. Porque el Padre no salió a buscar al Hijo pródigo. El Padre lo esperó en el mismo lugar donde su Hijo lo había dejado. Así que recibamos esto de parte del Señor. Clama a mí. El Señor quiere que clamemos, hermano Diego. El Señor quiere que clamemos, Anaí. Cuando tengas necesidades, preocupaciones, ansiedades, clama al Señor. El Señor da una promesa y ese segundo aspecto que quiero compartirles en esta mañana. El Señor responde. El Señor responde y responde con claridad. Dios no es confuso para respondernos. El problema es que muchas veces nosotros andamos tan confundidos que nos cuesta oír la voz de Dios. Por eso es que necesitamos siempre presentar nuestras necesidades delante del Señor. Entonces Dios responde. Y hoy que vivimos en un mundo insensible nos daremos cuenta que la gente ya no tiene compasión los unos con los otros, mas el Señor tiene compasión de usted, tiene compasión de cada necesidad. Dios atiende nuestras necesidades. Dios se preocupa por nuestras necesidades. Pero para que eso ocurra, usted y yo necesitamos acercarnos a Él. Entonces, podemos acercarnos con toda libertad, con toda confianza al trono de la gracia del Señor. Es en ese instante cuando el Señor nos brinda su socorro. Es en ese instante cuando el Señor nos brinda su ayuda. Cuando sale ahí el momento justo y preciso para rescatarnos, para salvarnos. ¿Recuerdan aquel hermoso episodio cuando Pedro, caminando sobre las aguas, de pronto comenzó a hundirse? Y él clamó al Señor en medio de esa necesidad. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Le extendió su mano y lo sacó. Asimismo el Señor nos saca de las tribulaciones. Asimismo el Señor nos saca de los problemas. Asimismo el Señor nos sacará de los problemas. Extiende su mano en favor de todo aquel hombre y mujer que clame al Señor su favor, se extiende sobre nosotros. Amados, el Señor jamás dejará oración sin respuesta. Jamás. A veces pensamos que tarda, es verdad. A veces tarda la respuesta. Pero debemos esperar pacientes al Señor. Porque el Señor tiene toda su atención puesta en nosotros. Sus ojos están sobre la faz de la tierra mirando lo que acontece. Se entristece por el corazón malvado de los hombres. Pero también sus ojos están puestos sobre la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Sus ojos están puestos sobre usted. Sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos. Y cuando nos ven necesidad está pronto, listo para sostenernos, para sujetarnos, si clamamos a Él. Si no clamamos, encuentro muy difícil que el Señor vaya a nuestra ayuda. Y vamos a tener que aprender a vivir de otra manera, vamos a tener que aprender la lección de otra manera. Mas Dios hoy día nos está dando esta palabra al corazón para que cada necesidad que tengamos no la carguemos nosotros, sino que la presentemos delante del Señor. Porque Él tiene su mirada puesta sobre nosotros. Y cuando miramos nosotros la Escritura nos daremos cuenta de que desde un comienzo el Señor puso su mirada sobre el pueblo de Dios. Me gusta mucho aquel episodio cuando el Señor llama a este varón de Dios llamado Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, hablando con Moisés, Dios se da cuenta de la gran necesidad que tenía el pueblo de Dios. Estaban en esclavitud. Y el Señor le dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él la vio. Pero ¿sabe por qué la vio? Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. El pueblo de Dios estaba clamando en medio de esa opresión, en medio de esa esclavitud. Amados hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, hay que clamar a Dios. Disculpe que sea tan enfático en esto, tan insistente en esto. Pero creo fielmente que Dios nos sacará en victoria si logramos entender hoy día. Vamos a lograr alcanzar la respuesta que nuestra alma, nuestro corazón necesita. Si logramos clamar al Señor. Porque el Señor ya tiene su mirada sobre usted.
El Señor ya tiene su mirada sobre mí. Y eso, ¿sabe qué me provoca a mí? Seguridad. Me provoca tranquilidad saber de que el Señor está pendiente de mí cuando manejo. Está pendiente de mí cuando me acuesto. Está pendiente de mí cuidando nuestros sueños, velando nuestros sueños, protegiéndonos, que los ángeles van y nos rodean, porque dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De quienes tememos al nombre de Jehová, pues. De quienes respetamos el nombre del Señor. Entonces el Señor está allí presto. Y Él escucha el clamor de cada uno de nosotros. Es verdad que muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, complejas, en donde veremos que las personas nos van a desamparar, los amigos nos dejarán solos, nos van a abandonar, pero mi Dios jamás nos va a abandonar, porque somos obra de sus manos. Entonces no podría caber en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, creer o asegurar o afirmar de que Dios no nos responde, porque sería una gran mentira. Y esa mentira proviene de Satanás, el diablo, de que Dios no responde. Mas nuestro Dios sí responde, y responde con poder y gloria. Así que tengamos fe, tengamos confianza en esta maravillosa promesa, que si clamamos al Señor, el Señor nos responderá. Tercero y último. El Señor nos invita a clamar. El Señor nos dice y nos promete, yo les voy a responder. La respuesta de Dios es a la que usted y yo tenemos que ahora estar atentos. Sabemos que Dios nos va a responder, pero ahora debemos estar atentos a la respuesta del Señor. Lo tercero y último que quiero compartirles es que Dios se va a revelar. Dios se va a revelar. En medio de la necesidad, en medio de la aflicción, el enemigo va a cegar nuestros corazones. Me acuerdo de aquel episodio en donde el Señor había resucitado y las mujeres estaban cegadas porque no habían conocido al Maestro. Hasta que Jesús pronuncia el nombre de una de ellas, ahí recién sus ojos fueron abiertos. Es decir, el Señor, ¿qué es lo que hizo? Se reveló a estas mujeres. Y así como se reveló, ¿cierto?, posterior a su resurrección, se reveló al corazón de los discípulos. Pero de verdad que la aflicción y la tristeza que sentían estas mujeres por la pérdida de su maestro era muy grande. Y si nos ponemos en sus zapatos, de verdad que sería muy triste la pérdida de un ser querido. A veces la gente dice, uno se prepara o trata de prepararse para ese momento doloroso. Pero aun cuando uno sabe que ese momento llegará, cuando llega es muy diferente. Es muy diferente. Entonces la aflicción, la tristeza, la angustia, las necesidades van a cegar o van a desear cegar nuestros corazones. Por eso es necesario que nos presentemos delante del Señor. Entonces, para alcanzar la mayor claridad posible sobre cada situación que usted y yo vivamos, o estemos viviendo o vayamos a vivir, clamar en la solución. Y permitirle al Señor que Él intervenga en el asunto específico que estamos viviendo. Por eso es necesario que en este clamor nosotros le expresemos al Señor lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. Porque en este clamor está acompañado, si bien es cierto, de una profunda necesidad, también debe estar acompañado de una profunda sinceridad, de una profunda humildad. No podemos ir altivos o altaneros o arrogantes delante de su presencia. Debemos ir humildemente a la presencia del Señor. Entonces, en ese proceso de oración, ese proceso de clamor, el Señor responde y el Señor trae claridad a nuestras vidas. Amados hermanos, Dios no trabaja o Dios no opera a través de la confusión. Dios no opera a través de la oscuridad porque Él es luz. Él es claridad. Y lo que de una u otra manera va a provocar en nuestras vidas es revelar ese plan que tiene con cada uno de nosotros. Nos va a mostrar aquello grande, aquello oculto que decía el Señor en esta palabra. Le enseñaré cosas grandes. Le enseñaré, le mostraré cosas grandes. Les enseñaré aquello que está oculto. Porque Dios no trabaja en la oscuridad, no trabaja en las cosas ocultas. Dios trabaja en la luz. Y por eso Él desea revelarse.
Y cuando nosotros miramos las Escrituras nos damos cuenta de que el Hijo de Dios, Jesucristo, está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos en cada lugar de la Escritura, vemos a Cristo como el Cordero de Dios, el Cordero de Abraham, la escalera de Jacob, el príncipe de paz, la rosa de Sarón. Ahí está Cristo. El cuarto hombre en medio del horno, ahí está Cristo. El Señor está allí desde Génesis al Apocalipsis y está revelado a través de la preciosa palabra del Señor. Entonces, Él revela al Hijo de ese en este hermoso y maravilloso libro, para que usted y yo seamos salvos de la muerte eterna. Así también el Hijo nos ha revelado al Padre. Cristo, cuando vino, nos reveló al Padre. Uno de sus discípulos le dice, entonces, ¿cómo conoceremos al Padre? Conociéndome a mí, le dijo él. Yo les revelo al Padre. ¿Acaso no me habéis visto? Dijo. ¿No me habéis conocido? Si me conocen a mí, entonces conocerán al Padre. Y el Espíritu Santo nos revelará las preciosas y sagradas Escrituras, para que aprendamos a caminar en el centro de su voluntad. Entonces nos daremos cuenta que en esta hermosa Trinidad, en esta función, Cristo es revelado a través de la palabra. El Espíritu Santo nos revela la palabra. Todo tiene que ver con una revelación al hombre. ¿Quiénes somos nosotros, decía el salmista, para que tú pienses en nosotros? Nos hiciste poco menos como los ángeles, para tener esta honra, esta bendición de tenerte como nuestro Dios. Mas el Señor ha revelado su propósito, su plan en cada uno de nosotros. Por eso es importante no desesperarnos en medio de la necesidad. A veces queremos hacer las cosas por nuestra propia iniciativa. Yo no tengo dudas en mi corazón de que hay algo grande de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay algo grande de parte de Dios para nosotros. Hay algo grande para mi familia. Hay algo grande para su familia. Hay algo grande para la familia de Viña del Mar 3. Hay algo grande de Dios. Que quizás hoy día está oculto, pero que si clamamos a Dios, el Señor nos sacará a la luz. Se revelará el Señor. Yo no sé si logramos comprender lo importante que es esta revelación en nuestra vida. Porque cuando es revelado, no son abiertos nuestros ojos carnales, son abiertos nuestros ojos de la fe. Porque el clamor de un hijo de Dios que va a la presencia de Dios requiere de fe. Entonces la oración va a permitir que eso acontezca en nuestra vida, que nuestros ojos de la fe sean abiertos. No es que aparezca, es que está. ¿Ah? ¿Me logré explicar? No es que la bendición aparezca, es que la bendición ya está. El tema es que no logramos verla. Pero cuando clamamos a Él, nuestros ojos de la fe se abren y nos damos cuenta que está más cerca de lo que imaginamos. Mientras pensamos que la respuesta estaba lejos, nos damos cuenta cuando nuestros ojos son abiertos de que la respuesta ya casi la tienes en tus manos. Y quizás hoy ya vas a mirar tus manos. Voy a mirar mis manos y las veo vacías. Pero yo sé que el Señor las va a llenar de gracia. Yo sé que el Señor las va a llenar de sabiduría. Y va a suplir aquella necesidad que yo y usted también tiene. Porque nuestros ojos serán abiertos por la fe. Entonces vamos a poder ver más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Y para finalizar este punto acerca de la profunda revelación que Dios quiere traernos, quiero que nuestros corazones se llenen de esperanza acerca de lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En capítulo 3, versículo 20. Habla de aquel. Aquel es el Señor. Y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
ese poder que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ese poder de Dios que actúa a través de nosotros. El Señor dará mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos, de lo que nosotros podemos imaginar. Porque lo que ofrece Dios, lo que entrega Dios más que ofrece, lo que entrega Dios para aquellos que quieran recibirlo, está mucho más allá de nuestro entendimiento. Su paz sobrepasa nuestro entendimiento. Su pensamiento sobrepasa el nuestro. Su camino sobrepasa el suyo, sobrepasa el mío. Porque todo lo que Dios hace sobrepasará al hombre y a la mujer. Y nos dará el Señor abundantemente lo que nosotros estamos pidiéndole a Él. De manera que su nombre sea exaltado. Así que para finalizar, no dejemos de clamar, de presentar nuestras necesidades delante del Señor. Y como en cierta ocasión dijo el príncipe de los predicadores, cuando no tienes deseo de orar, es una alerta de que debes orar más. Cuando no sientas deseo de clamar a Dios, esa es la instancia para clamar. Cuando no sientas deseo de leer, esa es la instancia para leer, para escudriñar la palabra. Amados, Dios tiene la respuesta que necesitamos. Solo debemos aprender a permanecer en Él y nuestros ojos serán abiertos. Y esa respuesta que buscamos alcanzar, el Señor la pondrá en cada uno de nosotros. Quiero invitarlo que puesto en pie, oremos y clamemos al Señor.